Nada. Ahora tenemos la siguiente presentación titulada Investigación y desarrollo de nano apta sensores ópticos para la detección de contaminantes ambientales en matrices acuosas utilizando imagenología por smartphone. Va a presentar el doctor Víctor Díaz García de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de San Sebastián de Concepción, Chile. Hola, hola. A ver, voy a ver si me funciona bien el compartir pantalla. Sí, ahí está. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Adelante. Excelente. Bueno, primero saludar a todo el mundo que está presente en este workshop y también agradecer a la organización por este evento y la invitación. Y bueno, comentar un poquito de lo que les voy a hablar, más que centrarme en los resultados obtenidos, voy a comentarles un poco de la línea de investigación de nuestro grupo y en qué nos basamos para hacer esta investigación, ya que, como verán más adelante, ¿cierto? Hay ciertos puntos que no se pueden hablar porque muchas veces este tema de desarrollar sensores tiene asociado un tema de patentabilidad. Como bien decía nuestra presentadora, yo voy a hablar de la investigación y el desarrollo de nanooptasensores ópticos para detección de contaminantes ambientales utilizando imagenología por smartphone. Y bueno, me voy a centrar un poco en la contaminación del agua, pero nuestro grupo trabaja en distintas áreas al respecto y el desarrollo de los sensores nosotros lo realizamos utilizando nanopartículas como transductor, aptámeros, y para procesar la señal usamos... ¿Me escuchan? Sí. Ahora no te estoy escuchando. Sí, salía que fui silenciado. No sé si te perdieron parte, pero estaba explicando un poquito lo que iba a hablar. ¿Todo bien? Sí, sí. Ya. Bueno, entonces, a modo de introducción, hablar de una temática importante que hoy en día ha levantado la ONU y con una frase muy simple que es una salud, donde se expresa que en realidad, y bueno, que es un término muy, muy interesante porque justamente habla de cómo todo está conectado, y cuando hablamos de salud humana o de salud ambiental o de salud animal, siempre hablamos de lo mismo, de una salud, ya que todo esto, nuestro sistema está interconectado. Justamente si nosotros hablamos de contaminación ambiental, estamos hablando también de problemas de salud animal o problemas de salud humana y viceversa. Si nosotros hablamos de salud animal, también cierto repercute en todo esto. A modo de ejemplo, una de las temáticas que se ha conversado mucho es el problema de los nano y microplásticos presentes en el ambiente, especialmente en las fuentes acuíferas. Pero una de las cosas que falta abordar es que el problema principal de estos nanomicroplásticos también está en que tienen una función especie de caballo de Troya, donde muchos de los contaminantes que tienen baja solubilidad en agua interaccionan con el plástico, y el animal, en este caso el pez que muestro ahí, al comerse este plástico, absorbe estos contaminantes y se van acumulando en la cadena trófica. Por ejemplo, aquí muestro un pececito donde se encontró estos microplásticos presentes en el estómago, y en sus músculos había una gran cantidad de diversos tipos de contaminantes de origen orgánico. Me refiero a química orgánica. Cuando hablo orgánico, por ejemplo, pesticidas, retardantes de llama, etc. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que cuando hablamos de la contaminación siempre hablamos de este macro, y que hoy en día muchos de los temas que se están conversando vienen también con un subtema que hay que abordar. Por ejemplo, cuando hablamos del agua, que es nuestro principal recurso, y en cuanto a la contaminación, es un importante vehículo, ya que se ha demostrado que las diversas fuentes de agua pueden estar contaminadas. O sea, prácticamente cuando hablamos de los contaminantes orgánicos persistentes, que explicaba estos pesticidas, etcétera,
están inclusos en lugares tan lejanos como la Antártica o en las nubes se pueden pesquisar. Entonces funciona el agua también como un vehículo de estos contaminantes, donde, como explicaba un poco por la actividad humana, ¿cierto? Se van a liberar estos contaminantes, llegan al agua, entran a la cadena trófica, no sé si se ve la flechita como la muevo, entran a la cadena trófica, también por inhalación nosotros los podemos incorporar, van a las nubes, caen en los alimentos se vuelven a utilizar, etc. Y empiezan a acumularse. ¿Cuál es el punto de esto? Que hay muchas enfermedades asociadas a las contaminantes presentes en agua. Básicamente, o las más comunes, ¿cierto? Son cáncer y deficiencias cardiovasculares, diversos tipos de enfermedades hormonales, como por ejemplo diabetes, menopausias tempranas, problemas a tiroides y también problemas neurológicos. De esta manera, la ONU, a través del convenio de Estocolmo, realizado por allá por el 2010, ¿cierto? Establece varias acciones importantes para la eliminación de los contaminantes orgánicos. Y bueno, a mí me gusta hablar también de contaminantes orgánicos, todo tipo en general de contaminantes acuíferos, ya que es un problema común, donde las acciones importantes es poder identificar y cuantificarlos para poder tener una respuesta oportuna, tomar decisiones a nivel cierto político, administrativo, etcétera, pesquisar y así poder pesquisar la reducción de esto a la descarga al medio ambiente. ¿Cuál es el punto importante o la problemática que presenta la detección? Es que los niveles que hay que detectar son muy bajos. Estamos hablando, por ejemplo, de 1 microgramo por litro, o, para que tengan la idea, 1 microgramo por litro es una parte por billón, 1 en 1000 millones, y para eso se necesitan ciertos protocolos que son relativamente engorrosos, una gran cantidad de volumen de muestra, procesarlo preanalíticamente, después utilizar para su determinación distintos tipos se fue el término, perdón. Bueno, pero justamente para detectarlo se necesitan distintos tipos de metodologías que son bien complejas y costosas. Ya equipos de alta gama, como por ejemplo cromatógrafos gaseosos, líquidos, con distintos tipos de detectores, etcétera, para justamente poder discriminar la presencia de estos contaminantes, y estamos hablando de tiempos de meses para poder saber cuál es la cantidad presente en esa muestra. Una de las respuestas que ha surgido a esta problemática es el uso de biosensores. Ya, cierto, han habido charla acá con respecto a sensores, y bueno, especificar, cierto, que cuando hablamos de un biosensor, un sensor típico tiene estos 3 elementos, que es el elemento de reconocimiento, el transductor, que es el que transforma la señal a una señal que pueda ser detectada para, cierto, ser analizada por el detector. Cuando hablamos de un biosensor, hablamos de que el elemento de reconocimiento es una molécula o una entidad biológica. Digo entidad porque, por ejemplo, hay reconocimiento que pues, se puede dar por células completas. También se está trabajando con enzimas, tejidos, lo más común, ¿cierto?, con anticuerpos, algún tipo de receptor, ácido nucleico, etc. Y la transducción para transformar este reconocimiento en una señal que puede ser óptica, acústica, eléctrica, etc., para ser detectada. Uno de los más comunes y más conocidos, y de hecho uno de los primeros bioreceptores, es la famosa teoría reactiva para determinar la glicemia, que es la cantidad de glucosa en sangre, y este test está realizado a partir de una enzima que interacciona con el azúcar, y al interaccionar genera una señal. ¿Qué es lo importante? Estos elementos de reconocimiento biológicos son muy específicos, tanto estereoespecíficos, porque el reconocimiento siempre se da por una serie de interacciones débiles que permiten esta especificidad. Entonces, de esta forma, si nosotros comparamos estas técnicas de biosensores con las técnicas clásicas, vemos que hay ciertas ventajas y desventajas siempre. O sea, en técnicas clásicas, cuando me refiero a la cromatografía, ¿cierto?, a todo el proceso preanalítico, vemos que se necesita un personal especializado, son equipos costosos, ¿cierto? Se demora mucho en tener la muestra, se utilizan solventes para poder realizar extracciones orgánicas, etc.
Y por su parte, las técnicas de biosensores son análisis rápido, se usan en terreno, pero también tienen cierta limitada aplicación. Un tiempo de vida de los biosensores depende mucho de su bioreceptor, ya que al ser moléculas biológicas, estas se denaturan y pierden su actividad muchas veces. Y por lo tanto hay que ir estandarizando el muestreo cada cierto tiempo para demostrar, ¿cierto?, que el bioreceptor sigue siendo capaz de interaccionar. Ahora, cuando hablamos de un nanobiosensor, estamos hablando ya que entramos en que, aparte de tener un biosensor que es el que da, perdón, que el bioreceptor que es el que da la especificidad, ¿cierto? Hablamos de que el transductor es un nanomaterial. Esto es interesante porque aumenta la sensibilidad de estos sensores, bajando los rangos a rangos de micromolar y en algunos casos especiales femtomolar, y nos permitiría llegar a estos niveles que se necesitan de las partes por billón. Ahora, con respecto a los nanobiosensores existen diversas señales que se pueden utilizar. Por ejemplo, cuando hablamos de las ópticas, hablamos de señales colorimétricas que implica un cambio de color en la solución de reacción, fluorimétrico, donde hay un cambio en la intensidad de fluorescencia en presencia del analito, también cambios eléctricos que pueden ser por voltametría, potenciometría, o incluso algunos que ya son mucho más sofisticados, caros, como por ejemplo el uso de cantilever, donde son mucho más sensibles, porque estamos teniendo una señal a partir de estos pequeños, por decirlo de cierta forma, estos deditos que están sensando, y al unirse el analito, el peso permite un cambio de morfología que se puede seguir como una señal eléctrica. Ahora, cada uno de estos nuevamente tiene sus pros y sus contras, donde hay varios temas que analizar, por ejemplo, el poder lograr tener uno de bajo costo, de alta sensibilidad, un alto rendimiento y de preferencia que pueda tener múltiples marcas para seguir diversos tipos de contaminantes. Por eso nosotros en general nos enfocamos en el desarrollo de sensores ópticos, en este caso colorimétricos, fluorimétricos. En una primera etapa, nuestro grupo, que cabe recalcar es un grupo relativamente joven, comenzamos nuestro trabajo por allá por el 2017, con nuestro primer proyecto que fue detectar antibióticos en leche, de nuevo con la necesidad de llegar a estas partes por billón. Utilizamos nanopartículas de oro como transductor, donde, bueno, insisto, en esta charla hemos visto varias de sus aplicaciones, drug delivery, en electrónica, en diagnóstico de enfermedades, purificación de agua, etcétera, y nosotros nos centramos, ¿cierto?, en la capacidad de sensar, y esto es porque estas nanopartículas es posible funcionalizarlas. Cuando digo funcionalizarlas es porque podemos utilizar, en este caso, una biomolécula que interacciona con la nanopartícula y le da una función. Entonces, Víctor, un minuto, por favor. Oh, ya. Entonces voy a ir un poquito más rápido. Usamos estos sensores para, ¿cierto?, detectar a través de su cambio de color. Y otro que utilizamos es Quantum Dot, que es a través de fluorescencia. Me imagino muchos ya conocen los Quantum Dot. Cambios de fluorescencia permiten seguir. Estos son, tienen la gracia de ser bien estables, tiempo de vida media muy alta, bioconjugables, tienen alta estabilidad, son biocompatibles. Y como explicaba, ¿cierto?, pueden ser utilizados para desarrollar una sensor ultrasensible. Y, bueno, voy a ir un poquito más rápido. Nuestro bioreceptor que utilizamos es un aptámero. La gracia principal de él es que si lo comparamos con los otros bioreceptores, no, es muy sensible, y aparte no tiene problemas de naturación, por lo tanto tiene un tiempo de vida mucho mayor y es capaz de detectar concentraciones bien bajas. Con esto nosotros desarrollamos los tipos de sensores que se denominan turn-on, donde el sensor en presencia del analito empieza a emitir fluorescencia, ¿ya? Que es lo que muestro acá un poco en el gráfico. Cuando está el analito empieza a aumentar la fluorescencia y eso seguimos como señal. Ahora, también estamos trabajando en la parte de cómo detectarlo. Y para eso usamos imagenología imágenes por smartphone, donde la imagen se separa en sus canales, el rojo, el verde y el azul, para poder hacer esta detección en terreno, utilizando el celular y
como muestra acá, ¿cierto?, ser capaz de discriminar la presencia de un contaminante, en este caso es clorpirifo, que es un pesticida. Entonces, para llegar a esto, insisto, no iba a profundizar mucho en esto, pero hay muchas condiciones que determinar para ver que funcione, que la fluorescencia sea constante y robusta, y que la imagen sea con la menor cantidad de ruido posible. Una vez trabajado todos esos antecedentes, y nosotros hemos llegado, ¿cierto?, a detectar a través de imagen la presencia de clorpirifos en agua, con un análisis directo, sin necesidad de hacer extracciones orgánicas, en el rango de 1 parte por billón. Y también hemos llegado a realizar la detección de plomo en agua en el rango de por lo menos 10 partes por millón o 0,01 partes por millón. Y como les decía, lo importante es que esto es un análisis directo, usamos muy poco volumen, no más de 500 microlitros, tenemos una respuesta rápida y podemos realizar múltiples muestras al mismo tiempo, ya como mostraba, ¿cierto?, que tenemos una placa donde se sacan las fotos y podemos ver cada uno de los pocillos. Bueno, para ir terminando, junto con agradecer a la organización por la invitación, también agradecer al trabajo de nuestro team de nanobiosensores, al doctor Patricio Garzón, que es el líder y fundador de nuestro laboratorio, la doctora Carla Pozo, que es nuestra experta en contaminantes orgánicos persistentes, al doctor Pablo Coelho, que es nuestro experto en imagenología y optoelectrónica, a nuestros colaboradores, ¿cierto?, la licenciada María Torres, el ingeniero Rodrigo Cáceres, el bioquímico Braulio Contreras y la ingeniera María Ligi Nostroza. Y como explicaba antes, me centré un poco en una contaminación específica del agua, pero nosotros trabajamos en distintos contaminantes, por ejemplo, elementos trazas en alimentos, antibióticos o micotoxinas, y vamos evolucionando. También detección de patógenos, como mostraba, ¿cierto?, la detección de metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes. Y también agradecer, ¿cierto?, el apoyo que nos ha dado la doctora Anison Astuya en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Concepción, a los proyectos Fondes Postdoctorado, al programa PAI, que son programas de fomento de la ciencia en Chile, y claro, a la organización de NanoAndes Perú 2020. Muchas gracias, espero que el final no haya sido muy rápido. Víctor, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, estamos realmente retrasados 15 minutos. En consecuencia, les pido por favor hacer las preguntas por el chat, para Víctor por el chat. Tenemos que hacer entonces la presentación de nuestra siguiente conferencista, porque la sesión número 6 comienza en unos pocos minutos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, doctor. Dejo también el correo en el chat, por si acaso. Ok, te agradezco. No, muchas gracias.